Su palabra en mí es la espada que atraviesa hasta el alma. Su palabra en mí es la luz que alumbra mi camino. El tema central, o uno de los temas centrales de 1 Corintios, si lo resumimos así, resumo así, está dirigido a la conducta cristiana, nuestra conducta. Qué hermoso es saber que hay sabiduría predestinada, resurrección. Ahora la conducta nuestra, la conducta cristiana. Está enfocado ese tema, la epístola a los Corintios. Primera a los Corintios, hay otra, segunda. Y entonces, el apóstol Pablo había llevado en sus viajes misioneros, sabemos que hubo viajes misioneros, el apóstol Pablo había llevado el mensaje de Cristo a la ciudad de Corinto, una ciudad grande de aquella época, una ciudad próspera, como las grandes ciudades de este tiempo. Había llevado el mensaje, entró con el mensaje de Cristo a la ciudad de Corinto. Durante su segundo viaje misionero. Esta ciudad tremendo constituía pues un reto para introducir el mensaje de salvación que es poder de Dios en medio de una sociedad que era corrupta. Corinto se caracterizaba en aquella época por esa forma de vida que llevaban. Pero el apóstol Pablo entró con el evangelio de la gracia de Dios, el evangelio que es poder de Dios, y era un tremendo desafío. Aquella ciudad era un centro de comercio del mundo antiguo, ¿ya? Antiguo. Por un lado, del mundo antiguo para ser, pero también era, dicen los estudiosos, que era el emporio del libertinaje. Había libertinaje carnal y el desenfreno de pecado en aquella ciudad, como muchas ciudades de este tiempo. Pero era terrible la corrupción de los habitantes de Corinto. Había tal pecado, tal libertinaje. Y Pablo entra en ese lugar, en esa ciudad más bien, diciendo si el mensaje de la cruz, y debemos tener esa en mente, si el mensaje de la cruz, el evangelio de salvación, es, como está escrito, poder de Dios para salvación, va a tener su efecto en cualquier sociedad. Tenía poder para transformar la vida de hombres y mujeres de aquella forma de vida, de ese ambiente que se vivía en todo un libertinaje. Si el mensaje tiene poder, va a dar fruto en cualquier sociedad o sociedad. Entonces, si da fruto, entonces el mensaje era realmente poder de Dios para salvación. Y con esa mentalidad entendemos, los estudiosos, que entró Pablo con el mensaje de salvación. Y precisamente ocurrió, comenzó a predicar, empezando por las sinagogas. En aquel tiempo había sinagogas judías, y ocurrió
Poquito voy a ir a Hechos, capítulo 18, ahí está relatado brevemente la experiencia de Corinto, Pablo. Hechos capítulo 18. Dice así, rápidamente: después de estas cosas, Pablo salió de Atenas. En Atenas está anterior. En Atenas, filósofos y todos esos se burlaron de él. Ya escucharemos de la resurrección. Por decir, eso es un cuento. No hubo mucho fruto. De Atenas va a Corinto, dice el 18:1. Después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue, ¿a dónde? Dígalo, ¿a dónde? A Corinto. Y halló a un judío llamado Aquila, natural de Ponto, recién venido de Italia, con Priscila, su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Se encuentra con Aquila y su esposa Priscila. El 4 dice, y discutía en la sinagoga todos los días del reposo, ya, judíos, reposo, todo está relacionado con el judaísmo, sinagoga, y persuadía a judíos y a griegos. El 5 dice, y cuando Silas y Timoteo, bueno, ellos también vinieron después, dice, el 8 dice, 8:18, y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. El 9, entonces el Señor, mire, ahí predicando la palabra del Señor, el mensaje de salvación, en medio de esa corrupción y en medio de un judaísmo estricto. El Señor le habla, Pablo, Dios habla a su siervo. Entonces el Señor le dijo a Pablo, en visión de noche, ya, le habla el Señor. ¿Qué le dijo? ¿Qué le dijo? No temas, sino habla y no calles. Le dijo el Señor, para animar, motivarlo. No temas, no tengas temor, porque seguramente como que hubo mucha oposición. No temas, Pablo, sino habla y no calles. Luego le dice, porque yo estoy contigo, y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal. ¿Por qué? Porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. En medio de esa corrupta sociedad, Dios dice, yo tengo mucho pueblo. ¿Qué quiere decir? ¿Dios conoce de antemano? Claro que sí, es Dios. Muchos, en otras palabras, muchos van a ser salvos. Y dijo, tengo de su propiedad. Estaban en medio de, sumergidos en esa corrupta forma de vida y conducta, pero Dios sabe quiénes son de Él, de antemano, porque es Dios. Yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Sigue hablando, predica. Y allí permaneció 1 año y 6 meses y luego salió. Después que salió Pablo, surgieron problemas, ¿ya? En cuanto a doctrina y conducta, ¿ya? Se necesitaba atención pastoral, qué importante es, o atención apostólica, y le comunican a Pablo, y es entonces que Pablo les escribe esta primera carta a los Corintios, dando consejos, aclarando, dando ya normas de vida, mayormente normas de vida, para la vida cotidiana. Hay también revelación, pero mayormente normas de conducta dentro de lo que se llama la iglesia local, y en este caso en Corinto. Se necesita ministración para conducirnos mientras estamos en este cuerpo.
Primera Corintios es una epístola correctiva, corrige errores en la vida en la vida cristiana, en la vida de la iglesia. ¿Ya? Entonces, correcciones en cuanto a la vida, y en Corintios les aclara y les dice que acerca de la vida espiritual y la vida carnal, eran convertidos, pero la mayoría de ellos eran carnales, convertidos a Cristo. El carnal es recién nacido, es niño en Cristo, dice. El maduro entiende cosas espirituales. Por eso la necesidad de crecer espiritualmente. No solo es convertirse, ¿ya? Es bueno, hay que crecer para madurar. Y entonces, después del saludo en 1 Corintios, ya les dice así, la introducción nomás, 1 Corintios 1 dice, les dice, Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia que está en Corinto. Se dirige a los santificados en Cristo. Miren, aunque tenían problemas ya carnales, les dice santificados en Cristo. En Cristo Jesús, llamados a ser santos, dice. Uno que se convierte es santificado en Cristo, pero es un proceso de santificación. Llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y así, el saludo. Y da acciones de gracias. En el 7 dice así, en el 8, el 7, de tal manera que nada os falta. Miren, los corintios habían sido bendecidos y beneficiados con muchos dones. Los dones son buenos, ¿ya? Y lo nombra aquí en 1 Corintios más adelante, son buenos, ¿ya? Pero los dones tienen que ser los mejores dones para edificar. Los dones habían utilizado los corintios, bueno, para sobresalir o jactancia. Bueno, el 7 dice, de manera que nada os falta en ningún don, esperando que la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también nos confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. El 9, ayúdeme al 9, por favor. ¿Cómo es Dios? 2 y 3. ¿Quién es Dios por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor? ¿Cómo es Dios? Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados. ¿Cuándo te llamó? Tú lo sabes, cuando me llamó. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Bueno, sigue escribiendo, hemos hablado acerca de la sabiduría humana, sabiduría predestinada. Ya, entonces en el capítulo 2 les dice, 2:1, así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras de sabiduría. Y así les habla, les dice un poquito para resumir, vamos a desarrollar un poco más el tema. 2:6, el 5 dice, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. El mensaje del Evangelio de gracia no es conforme a sabiduría humana, eso está diciendo, sino en el poder de Dios. El 6 dice, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, los que han crecido espiritualmente. Y de esta manera sigue hablando, no de este siglo, sino de los príncipes del siglo que perecen. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó desde el siglo
para nuestra gloria. Hablamos eso anteriormente. ¿Ya? En el capítulo 3, vamos a entrar ahí en el capítulo 3, dice así, hace una comparación. La carnalidad, apenas nacemos, somos niños, nos movemos como según las costumbres o la naturaleza que traemos de nuestra vida anterior, y es una necesidad del crecimiento espiritual. 3, dice, de manera, porque en Corinto habían surgido muchos problemas dentro de la iglesia. El 3 dice, de manera que yo, hermanos, no pude hablarlos como espirituales, les dice, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche, el alimento sencillo para niños, y no vianda, comida sólida, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros, había esto en Corinto, celos, contiendas, disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno, yo ciertamente, había diferencia ya. Estaban queriendo exaltar al hombre, al instrumento. Dice, algunos decían, yo ciertamente soy de Pablo, el otro decía, yo soy de Apolos, y así había divisiones. Ya el apóstol les dice, ¿quién es Pablo? ¿Quién es Apolos? Somos servidores por medio de los cuales habéis creído. El 6 dice, yo planté, Apolos regó, ya. Uno es el que planta la semilla, echa la semilla, otros riega con la enseñanza, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que, le dice, ni el que planta ni el que ciega, ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. ¿Quién da el crecimiento? Dios. Nosotros esparcimos la semilla, ¿ya? El que da crecimiento es Dios. Y así, en el capítulo 3 estamos, y dice 9, porque nosotros somos colaboradores de Dios, y vosotros sois labranza de Dios. Colaboradores, no colaboradores de Dios, y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Atienda. El edificio de Dios es la iglesia, toda la iglesia. ¿Ya? Colaboradores somos los que hacemos labor en la obra de Dios. Otros son labradores de Dios. Labranza de Dios, edificio de Dios. El edificio de Dios es la iglesia que se va edificando. ¿Ya? Toda la iglesia siendo edificados, ahora sigue, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dado. Pablo dice, yo como perito arquitecto, puse el fundamento del edificio, sólido, los cimientos sólidos. Yo puse el fundamento, ahora otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica sobre este fundamento. Por eso la necesidad de crecimiento yendo a la madurez. ¿Cómo sobreedifica? Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el fundamento que es, el cual es Jesucristo. No hay más otro fundamento, ni ningún otro líder religioso, no hay ningún iluminado, nada. Aquí el fundamento es Jesucristo, y sobre ese fundamento hay que edificar. ¿Con qué?
con materiales espirituales. Lo dice en el 12, 2 clases de ministerio. Se dirige ahora a la edificación de la iglesia. Por eso la necesidad de edificar. No se quede ahí con evangelismo, ese es el principio. Ya a los evangelizados hay que edificar, hay que darle crecimiento. Y entonces dice, hay 2 clases de ministerio que se va a comparecer en aquel día ante el Señor, que levantó ministerios. Cada uno de los ministerios tendremos que dar cuentas a Dios. ¿Qué hemos hecho con su rebaño? Por eso no es nomás mantener con leche y a veces leche aguada. Hay que dar alimento sólido. Entonces hay que, así para un crecimiento. Es lo mismo que en lo físico, ¿no? Al niño va creciendo leche y después el alimento. El 12 dice, si sobre este fundamento, que es Jesucristo mismo, alguno edificare, ¿con qué? Oro, plata, piedras preciosas, que son materiales resistentes, ya, al fuego. Por otro lado, hay quienes edifican con madera, heno y hojarasca. 2 clases de ministerio: oro, plata, piedras preciosas, o madera, heno y hojarasca. ¿Cómo se edificó? El 13 dice, la obra de cada uno, mira, de cada uno, a quien Dios confió edificar a su iglesia. La obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día lo declarará, pues por el fuego será revelado. Prueba de fuego sobre el ministerio, en aquel día cuando se tenga que dar cuentas al Señor de la obra o de la iglesia, del edificio. La obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea la obra que le haya dado, ya una responsabilidad grande, pequeña, ya cual sea, el fuego lo probará. Si permanece al fuego, si permaneciere la obra de alguno en aquel día cuando estemos delante de él, otra vez, si permanece la obra de alguno que se fabricó, si permanece, recibirá recompensa. Buen siervo, has hecho mi voluntad. Recompensa no es cualquier cosa, son recompensas eternas. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Toda su obra, lo que ha hecho con materiales, ya, que no son resistentes, o sea, materiales humanos, formas de edificar con normas o formas humanas y no con la palabra de Dios. Si se va a quemar, si bien él mismo será salvo, no se va a perder la salvación es eterna. Pero él sufrirá pérdida de la recompensa, si bien él mismo será salvo, así como por fuego. 2 clases de ministerio. ¿Con qué material se está edificando a la iglesia? Oro, plata, preciosas, piedras, madera en hojarasca, programas humanas, métodos humanos, todo eso hojarasca. Se va a quemar. Grandes hojas. Una vez dijo el pastor, grandes
iglesias que han edificado con hojarasca, ceniza, porque han usado métodos humanos. Edificar con la palabra de Dios. Grandes iglesias. Por eso, qué lindo que haya congregaciones tan grandes, pequeñas. No se deje llevar por lo grande que es la congregación. Mira, escucha qué se está predicando. O se está usando métodos humanos para atraer gente. Especialmente a los jóvenes les atraen, ¿no? Con aquello que les gusta. Y van pues multitudes, hasta música música mundana con letra cristiana, vienen un montón ahí. Sí, se ha visto. Es lo que vemos en nuestro medio. Pero edificar con la sana doctrina. Tendremos que dar cuenta. Estaremos delante del Señor. ¿Qué has hecho? Un día dirá, ¿qué has hecho con tantos de baño? A ver, tomando el de los jóvenes. ¿Qué has hecho con mis jóvenes? Ha hecho, pues, algo que les agrada. Ya. Dinámicas, rompehielos y todo eso. Fuego va a consumir. Hay que edificar a la iglesia. Por eso la necesidad de llenarnos de la palabra de Dios. Voy a seguir. Dice así. Estamos en el... ¿Qué versículo estamos? Ya. El 12 para adelante. El 13, 14. Si la obra de alguno, si permaneciera la obra de alguno que sobreedificó con oro, piedras preciosas, ¿qué es eso? La sana doctrina. Recibirás recompensa. Si la obra de alguno se quemare, así sea grande, sufrirá pérdida, si bien él mismo la salva, así como por fuego, sin recompensas. Por eso la exhortación hacia la carnalidad. Dice a continuación. Dice a continuación, se dirige de esta manera, está edificando el cuerpo, se dirige a los creyentes, a nosotros. ¿No sabéis que sois templo de Dios? ¿No saben? Ustedes son el templo, no es el edificio, el techo, no. El templo es la iglesia. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? ¿No saben? Atento, exhortación. Si alguno, yo también, destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, ¿qué es? ¿Qué es? Santo es. Si alguno destruye el templo con actitudes carnales, Dios le va a destruir. Santo es. Vamos, en el 17 texto, ¿sí? Santo es. Vuelque la hoja, por favor. ¿Ya? Vuelque la hoja.
y les exhorta acerca de un caso que había sucedido en aquella época, de un caso de incesto. En el 5:1 dice: de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, ni en el mundo, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Bueno, el 2 dice: vosotros estáis envanecidos, no habían hecho nada, lo dejaron ahí. Ustedes están envanecidos. ¿No deberíais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tan acción? Pablo les dice: ciertamente yo, como ausente en cuerpo pero presente en espíritu, yo como presente he juzgado al que a tal cosa he hecho, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo. El 5 dice: el tal sea entregado a Satanás. Miren, el que cometió tan, entreguen a Satanás, sí. ¿Para qué? Para la destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. Eso es muerte. Hasta seguimos. El 9 dice: os he escrito por carta. Por eso da las recomendaciones. Y son de la Biblia, son de Dios, inspirado ya por el Espíritu. Y son normas de vida para todos nosotros, todos, para mí también. Dice, Corintios es una epístola correctiva para corregir los errores, las faltas y todos. Todos cometemos errores, más o menos. El 9 dice: os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios. No se junten, dice. Alguien me ha dicho: ¿por qué, pastor? Pobrecito, déjalo nomás entrar. Bueno, humanamente sí, pero desde el punto de vista de Dios dice: no se junten con los fornicarios. No les estoy diciendo con los fornicarios del mundo, pueden venir del mundo, de todo tipo. No con los del mundo, ni con los avaros, ni con los ladrones, ni con los idólatras, pues en tal cosa sería necesario salir del mundo. Más bien, os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario o avaro o idólatra o maldiciente, o sea borracho o ladrón. Con el tal ni siquiera coman, ni siquiera coman. Lo dice Dios, no lo digo yo. Gloria al Señor. Y así, 1 Corintios es una epístola correctiva. Un poco más, dice, ¿por qué? Porque, por un lado, la iglesia es el cuerpo de Cristo. Por otro lado, cada uno de nosotros somos templo del Espíritu Santo, donde el Espíritu de Dios habita aquí adentro. Por eso pienso, alguna vez alguien me ha dicho, por ahí le encontró de alguna manera, con alguna falta, no le va a decir, tal vez bebiendo, y alguien, un hermano le vio diciendo, no le digas al pastor que me has visto así. Al pastor se le puede ocultar, pero al que vive dentro está viendo todo. (6:9) dice así: ¿no sabéis
que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los idólatras. ¡Cuánta idolatría! Ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores, oh, cuánto estafador, heredarán el reino de Dios. No van a heredar. Y eso está hablando de allá afuera. Y esto erais algunos de vosotros. Esto eran en su vida pasada, dice. Y a los corintios. Porque esta epístola está escrito a los corintios, en esa sociedad corrupta, pero es una exhortación para todas las épocas. Y entonces esto erais algunos, algo de esta lista, ¿ya? Erais, pero dice, a los creyentes, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre de nuestro Señor Jesús, por el Espíritu de nuestro Dios. De toda esa corrupción nos libró. A mí me libró de tanta corrupción. ¿Por qué? Hemos sido lavados. Y hemos sido perdonados. Eso éramos en el pasado, muchos. Pero la sangre de Cristo nos limpió de todo pecado. Amén. Lo va a decir más adelante. Dice así. El 13 dice, las viandas para el vientre, la comida, el vientre para las viandas. Pero tanto el uno como las otras destruirá Dios. Pero el cuerpo, ahora aquí el cuerpo está hablando del cuerpo del cristiano. Tanto, el cuerpo no es para la fornicación, sino ¿para qué es el cuerpo? Para el Señor. Y el Señor para el cuerpo. Y Dios, que levantó al Señor, Dios que le resucitó al Señor entre los muertos, también a nosotros nos levantará con su poder. A nosotros. Terminando. ¿No sabéis? Otra pregunta. ¿No saben? Para todos. Para mí también. El 15. ¿No sabéis? ¿No saben que vuestros cuerpos, qué son? Miembros de Cristo. Miembros del templo, del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. ¿No saben que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera, si es que se une a una ramera. De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, en cuanto a la unión matrimonial, dice, los dos serán una sola carne. Que dice, los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, por la fe recibe al Señor, creyente, el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Uno, ya no es dos. El 18, ayúdenme, por favor. 2 y 3. Cualquier otro pecado está fuera de él. Más el que fornica contra su propio cuerpo peca. Uy. ¿Está hablando a los cristianos? No está hablando. Uy.
Mira, del diablo no dice que huyamos. Estad firmes contra las asistencias del diablo. Él huirá de vosotros. Él. Pero de la fornicación hay que escapar. Del diablo no. Al diablo firme. No puede tocarnos. Pero de la fornicación escapa. Huye. Huye de la fornicación. Un ejemplo del Antiguo Testamento, un joven que hizo José. Huyó, aunque le quitaron la ropa. Huyó, aunque desnudo. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca, se hace daño. Huir. Hay algunas cosas. Del diablo no hay que huir. Él está vencido. Viene con sus dardos, acechanzas, pero estar firmes. Hay que huir de la fornicación, hermano. Bueno, lo dice Dios por el medio del apóstol. Huid de la fornicación. El 19 dice, ¿o ignoráis o acaso ignoran que vuestro cuerpo, ¿qué es? ¿Qué es el cuerpo de cada creyente que somos? Dígalo fuerte, ¿qué somos? Templo del Espíritu Santo. El Espíritu habita aquí, aquí dentro. Templo, donde se manifiesta en el Antiguo Testamento la Shekinah, en el lugar santísimo, ahí, templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros. El Espíritu Santo está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestro. Cuerpo. Como alguien dijo una vez, creo que el pastor dijo, es mi cuerpo, pues puedo hacer lo que quiera con mi cuerpo, ¿qué te metes ahí? No, no es tuyo, es de Dios, porque fuimos comprados con un precio alto. Lo dice al final. Otra vez, dice así, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el Espíritu está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestro, o sea, del cuerpo? ¿Por qué el cuerpo? El 20, todos el 20, por favor, para terminar. Todos el 20, 2 y 3. Glorificad al Señor vuestro cuerpo, el cual tenéis, que no sois vuestros. ¿De quién es? De Dios. ¿Por qué? Porque Él pagó un alto precio, aún del cuerpo. Porque habéis sido comprado por precio. ¿Cuál es el precio? La sangre, la vida de aquel que fue crucificado. Pagó un alto precio que nadie podía pagar, ninguno de nosotros. Ahora, como fuimos comprados, como somos propiedad de Él, glorifica pues a Dios en tu cuerpo, en tu andar, y glorifica pues a Dios en tu cuerpo y en vuestro espíritu. Glorifícalo. En vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. ¿De quién es la iglesia? De Dios. ¿De quién es el cuerpo? De Dios. ¿Qué hay que hacer? Glorificar. Póngase de pie, por favor, vamos a orar. Palabra del Señor. Amén. No lo digo yo.
¿No? ¿Por qué tengo que tomar? No es gracia, todo gracia. Puedo hacer lo que quiera, ¿no? Un día tendré que comparecer delante y yo me pregunto, ¿no? ¿Qué voy a decir, Señor? ¿Has leído, has compartido, has edificado a mi iglesia? Porque la palabra de Dios es para edificación, exhortación y consolación, hermano. Hay que exhortar. Y eso es para mí también. Dios pagó un alto precio por todos los que hemos creído. Si alguien no ha creído, por supuesto, vamos a orar por lo nuevo. Entiendo que todos somos cristianos. Pero es necesario la exhortación y la disciplina también en la iglesia. Un siervo del Antiguo Testamento, no sé quién dijo, no sé si Lutero dijo, la iglesia verdadera o la congregación verdadera es donde hay disciplina. Si no se aplica disciplina, ahí algo está fallando. Creo que Lutero dijo esto, no lo recuerdo bien, pero vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta hora. Su palabra en mí es la espada que atraviesa hasta el alma. Su palabra en mí es la luz que alumbra mi camino.